Hola a todos, mi nombre es Marcia Espósito, yo soy médica internista del Hospital Posadas y en el día de hoy estaremos teniendo una clase acerca de síndrome ulceroso y síndrome pilórico para la unidad docente hospitalaria de nuestro hospital. En la siguiente diapositiva, en forma gráfica, tratamos de enumerar los diversos signos y síntomas digestivos con los cuales se pueden presentar nuestros pacientes. Esto es solamente alguno de ellos, pero lo importante de esta diapositiva es para entender que en primer lugar uno debe conocer las definiciones de los mismos para que en las evaluaciones clínicas que uno haga de los pacientes en la vida cotidiana pueda llegar a un acabado síndrome y por lo tanto una adecuada interpretación diagnóstica. En primer lugar, estaremos definiendo el concepto de dispepsia, cuál es un concepto importante a conocer en todos los pacientes que se presentan con síntomas digestivos. Es muy frecuente que los pacientes se presenten con dolor localizado en epigastrio, que pueda estar acompañado de una sensación de plenitud postprandial, que se caracteriza por una sensación molesta, luego de la ingesta de alimentos, saciedad precoz o náuseas y vómitos. Es muy frecuente la presentación clínica de los pacientes con estos síntomas mencionados, por lo cual es importante conocer esta definición. Existen múltiples causas que pueden justificar la dispepsia y es parte de la evaluación tanto en la anamnesis como en el examen físico poder llegar a la etiología de la misma. Cuando en lo que es anamnesis y exploración física, como siempre, debemos recabar los datos del paciente, edad, sexo, antecedentes. Eso es súper importante, conocer los antecedentes previos del paciente. Determinar cuánto tiempo vienen durando los síntomas, buscar la asociación con algún tipo de comida y el tiempo de consumo, así como también reconocer la presencia de si presenta distensión abdominal, si presenta pirosis y regurgitación, alteración en el ritmo de las deposiciones y la consistencia de las heces, así como también hacer un adecuado anamnesis en cuanto a los tratamientos farmacológicos recibidos. Y sobre todo hacer hincapié en lo que son los AINES, ya que muchos pacientes no jerarquizan o no lo dicen y a veces es necesario preguntarles con nombre comercial o inclusive con el nombre genérico para que el paciente pueda reconocer que dicho fármaco forma parte de uno de los medicamentos que nosotros le estamos preguntando y a veces los pacientes ni lo mencionan. Algo importante a destacar siempre que nosotros tenemos y se nos presenta en la consulta un paciente con dispepsia es reconocer los signos de alarma. Es decir, siempre debemos preguntar para si ha tenido pérdida de peso, si tiene dolor abdominal que interrumpe el sueño, presencia de ictericia, si ha tenido episodios de hemorragia gastrointestinal, así como antecedentes de tener anemia en laboratorios previos, si presenta disfagia, vómitos recurrentes y obviamente si al examen físico evidenciamos un tumor epigástrico. Esto es en forma general y global para introducirnos en lo que es este concepto de que venimos hablando de dispepsia. Así como también preguntar si el paciente presenta antecedentes familiares de cáncer gástrico. Y en cuanto a la edad, esto depende muchísimo de la bibliografía y es variable a lo largo del tiempo. En estos pacientes con dispepsia y con alguna de estas banderas rojas, uno debe considerar el pedido de una videoendoscopia digestiva alta. Pero siempre es importante, volvemos a lo mismo, la anamnesis y un adecuado examen físico del paciente para poder tomar y hacer una adecuada interpretación diagnóstica y así poder continuar y llevar a cabo el resto del pedido de exámenes complementarios, los cuales siempre son complementarios a la evaluación que nosotros hemos hecho.
Importante siempre que un paciente se presente a la consulta con dolor, recordemos lo que es Alicia, y es importante poder preguntarle al paciente, bueno, cuándo apareció, dónde se localiza el dolor, la intensidad, las características, la irradiación y si presenta atenuantes o agravantes. Y obviamente dichas características poder abordarlas en forma ordenada en la historia clínica. Vamos a empezar por lo que es síndrome pilórico. Bueno, entonces cuando abordamos un paciente y para poder saber qué debemos preguntarle a nuestros pacientes en un futuro, el síndrome pilórico se define como el conjunto de signos y síntomas que son consecuencia de una dificultad del pasaje del alimento desde la parte de nuestro estómago hacia el intestino, hacia el duodeno, sea por una obstrucción, es decir, como muestra la cruz a este nivel, puede ser intrínseca o puede ser extrínseca por compresión, así como también cuestiones funcionales que no permiten que el contenido gástrico circule en forma peristáltica hacia distal. En cuanto a la anamnesis, es sumamente importante, volviendo a hablar de todos los antecedentes, como bien ya mencionamos, del paciente, y en cuanto a los vómitos, más del 90% de los pacientes se presentan con vómitos. Es sumamente importante preguntar acerca de las características de los mismos, la frecuencia, la relación con las comidas y la presencia de bilis. Los vómitos en el síndrome pilórico se conocen también como vómitos de retención, ¿sí? Es decir, que los alimentos están parcialmente digeridos y no presentan bilis en sus contenidos. Por eso es sumamente importante hacer hincapié en estas características. Otros de los síntomas que presentan los pacientes: dolor abdominal en el 87% de los casos, que puede aliviar o no con el vómito, a nivel de epigástrico, más bien quemante, intensidad sumamente variable dependiendo del paciente, y nocturno en un tercio de ellos. Presentan saciedad precoz, con o sin distensión abdominal. Importante preguntar acerca de la pérdida de peso, ya que el 65% de los mismos también lo presentan, y puede o no asociarse a náuseas. En cuanto a los antecedentes, que es sumamente importante interrogar acerca de tabaquismo, úlcera péptica, si consumen AINES o corticoides. Y la duración de los síntomas también es sumamente variable y va a depender de cada paciente en el momento que se presenta a la consulta. En un tercio de los pacientes presentan síntomas menores a un mes y en un tercio de ellos entre un mes y 2 meses. En cuanto a la etiología, como bien ya estuvimos relatando previamente, las etiologías pueden ser obstructivas o funcionales. En cuanto a las obstructivas, pueden ser por problemas directamente a nivel del píloro, desde una enfermedad ulcerosa péptica, cáncer gástrico, hipertrofia pilórica, así como también estenosis de diferentes etiologías, como pueden ser postquirúrgicas. En cuanto a los funcionales, es también importante destacar que hay fármacos que pueden llegar a producir estos síntomas: enfermedades del sistema nervioso central, neuropatía diabética, esclerodermia, cirugía gástrica previa, con la consiguiente alteración de la inervación a nivel del píloro. Por eso es importante recabar bien los antecedentes del paciente. En cuanto al examen físico, obviamente nosotros debemos hacer hincapié en el control de signos vitales, cómo está su facies, cómo es la impresión general de nuestro paciente, si está deshidratado, si está desnutrido. Y cuando uno hace hincapié en el examen físico a nivel abdominal, es importante recordar que el estómago normalmente no se palpa, ¿sí? Que la maniobra que nosotros podemos hacer es la maniobra de bazuqueo gástrico, en la cual tenemos que
recordar que los ruidos hidroaéreos son normales hasta máximo 6 horas post comida. Es decir, el bazuque gástrico es anormal cuando nosotros, luego de hacer la maniobra, podemos escuchar ruidos a ese nivel, ¿sí? Y más aún si el paciente está en ayuno y continúa con un bazuque gástrico positivo. ¿Cómo seguimos? Bueno, nosotros sospechamos que nuestro paciente tiene bazuque gástrico, tiene algo de distensión abdominal, pero el abdomen está blando, está depresible y al momento del examen físico puede estar indoloro. Si nosotros sospechamos esto, le colocamos una sonda nasogástrica. En ese momento, si el volumen es mayor a 300 mililitros, sabiendo que el paciente ya tiene más de 4 horas de ayuno, es muy sugestivo de tener un síndrome pilórico en nuestro paciente. Si el paciente viene con ayuno nocturno y nosotros podemos evidenciar un volumen mayor a 200 mililitros, eso también es otro signo que nos acerca al diagnóstico. A su vez, cuando uno tiene una aproximación diagnóstica, puede pedir otros exámenes complementarios, desde una radiografía simple, como en este caso, en donde vemos que el estómago está distendido, ¿sí? Ha aumentado su volumen y está con aire en su interior. En cuanto a lo que es la tomografía, lo que se ve es un estómago que claramente ha aumentado su tamaño, está con contenido gástrico en su interior, también es compatible con un síndrome pilórico. Vamos a hacer un estudio contrastado en donde podemos ver retención de bario a las 4 horas, es decir, que nosotros le hacemos ingerir el bario a un paciente y luego de 4 a 6 horas se le hace una radiografía de abdomen simple de pie y podemos ver que dentro de la cavidad gástrica continúa estando retenido el bario. Vamos a pedir un laboratorio a nuestro paciente y podemos detectar o no anemia, es decir, por eso es importante pedir un hematocrito con hemoglobina, y si detectamos anemia, eso también nos haría pensar en enfermedad úlcera péptica con alguna complicación como sangrado o también alguna otra organicidad como se dice un cáncer gástrico. Función renal, ya que los pacientes habitualmente que presentan vómitos en forma repetida pueden estar deshidratados, al igual que electrolitos, y un perfil nutricional porque los pacientes que vomitan y no pueden ingerir adecuada cantidad de alimentos, poco a poco se van desnutriendo. Es en este momento en que nosotros decidimos hacer una videoendoscopia digestiva alta para determinar la causa de la obstrucción, recordando que el canal pilórico normal tiene de 15 a 20 milímetros, que puede dilatarse inclusive hasta 25 milímetros, y con píloro menor a 6 milímetros es compatible con una obstrucción a ese nivel. Y por lo tanto, una vez que nosotros hagamos ese diagnóstico, se tomarán biopsias y se continuará con todo lo que es el proceso diagnóstico para llegar a la etiología final de lo que le está produciendo esto al paciente. Bueno, vamos a continuar ahora con el segundo tema de la clase, que es síndrome ulceroso.